Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que estén bien. Qué bueno es tenerles aquí en mi casa, donde podemos compartir juntos la palabra de Dios desde la distancia. Es un honor tenerle con nosotros y a la vez como ustedes también me están recibiendo en sus casas. De verdad les enviamos un fuerte abrazo. Este es un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Como ustedes habrán podido ver, estamos hoy con un tema especial acerca de la vida de Josué y estaremos tratando acerca de cómo tener una vida victoriosa, pero a la manera de Dios. Así que yo te ruego que te unas conmigo ahora en oración, allí desde donde estás, y podamos hablar con Dios y presentarle este tiempo para que Él nos hable, para que Él pueda tocar la fibra de nuestro corazón y nuestra mente y podamos ser edificados a través de su palabra. Únete conmigo. Señor, muchas gracias porque podemos estar en contacto contigo a través de estas vías y nosotros podemos venir delante de tu trono gracias a Jesús. Podemos clamarte en esta noche para pedirte que nos hables, para pedirte que nos edifiques, que confrontes nuestra vida si no está caminando bien y que la estimules, la motives, Señor, a caminar en santidad y de una forma que te honre. Nosotros te rogamos, Señor, que estos minutos que vamos a estar hablando de tu palabra, tú nos mantengas enfocados con la atención clara en ti, Señor, y en lo que nos quieres decir. Ayuda a nuestra debilidad, Señor, y una vez más, gracias por esta enorme oportunidad. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Un abrazo a todos. Veo algunas caras allá donde están. Qué bueno es estar aquí con ustedes. En esta ocasión nosotros vamos a estar hablando de la victoria a la manera de Dios. Y nosotros escuchamos esta palabra en los círculos religiosos, sobre todo cristianos y evangélicos últimamente, victoria. Y nos decimos mutuamente, estás en victoria. Y a veces esa palabra se tergiversa o simplemente se utiliza de forma trivial. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros vemos hombres, mujeres, en fin, personajes que comprendieron que para tener la bendición de Dios, el favor de Dios, la victoria en las batallas de la vida, se necesitaba cumplir la revelación de Dios, lo que Él ha mostrado de su carácter y de lo que Él desea. Y eso es lo que queremos tratar en nuestro tiempo de curso bíblico. Vamos a hablar de una vida victoriosa, pero una vida victoriosa que siguió los parámetros de Dios para obtener lo que es la bendición de Dios. Y por eso nos estaremos enfocando en la persona de Josué, este hombre que fue sucesor de nada más y nada menos que aquel que libertó al pueblo de Dios de 430 años de esclavitud. Sobre Josué recayó una gran responsabilidad de guiar entonces al pueblo a una nueva tierra, una tierra que Dios había prometido hace siglos atrás, y ahora él tendría la oportunidad de guiar, legislar, pelear batallas en el nombre de Dios, pero siguiendo los parámetros de Dios. Y ahora yo voy a estar compartiendo lo que es una presentación con ustedes y quisiera que ustedes presten mucha atención a cada parte que vamos a estar hablando, porque el objetivo de todo este curso es que tú y yo podamos salir edificados de una forma tal, con un conocimiento tan claro de cómo Dios quiere bendecirnos y cuáles son esos parámetros. Dios es el que más deseo tiene, tanto de revelar su voluntad, tanto de abrirnos puertas, tanto de prosperarnos emocionalmente, espiritualmente y de toda forma, pero siempre según su revelación. Así que acompáñame un momento en esta ocasión.
quería mostrarles un poco acerca de lo que va a ser la agenda de este curso. Tendremos 6 semanas tratando acerca de este tema. Y el tema número 1 que va a comenzar en el día de hoy es una introducción y a la vez vamos a entrar acerca de cuando Dios llama, Dios entrena. Ese va a ser nuestro tema de hoy. El segundo tema, que será la próxima semana, es la excelencia del llamado de Dios. Cuando Dios llama, ¿cómo lo hace y qué instrucciones da? Cómo esto muestra quién Él es y su naturaleza, y esto a la vez motiva, impulsa a aquel que es llamado a vivir de una forma diferente. El tema 3 es lo que Dios enseña en la victoria. Josué fue un hombre que obtuvo muchas victorias, mas en las victorias Dios quería enseñarle muchas cosas, así en nuestras vidas también. También en el tema número 4 sería lo que Dios enseña en la derrota. Dios no pasa por alto ninguna situación de nuestras vidas, tanto la victoria como los tiempos de derrota. Y Dios quiso enseñarle mucho al pueblo de Dios y a Josué en los tiempos de derrota. El tema número 5 es la importancia de recordar a Dios y su obra. Es increíble como todo el libro de Josué y la vida de Josué fue marcada por momentos donde Dios quería que se le recordara y que se le recordaba no solamente a él, sino lo que él había hecho. Y esto es muy necesario en el pueblo de Dios. Y en el tema número 6, último, concluiremos entonces y allí pasaremos un tiempo hablando de ser consumidos por el Dios de la victoria, de ese Dios que nosotros conocemos y que amamos y que queremos servir el resto de nuestros días. Así que vamos a iniciar en el día de hoy introduciendo este tiempo con por qué estudiar la vida de Josué. ¿Qué de importancia hay, qué relevancia hay el entrar a conocer un personaje bíblico como este que pudiera ayudarnos a nosotros en el día de hoy? En general, nosotros podemos decir que estudiamos la vida de Josué porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados es usado por Dios hoy para estimularnos a la esperanza por un lado y para advertirnos del pecado y sus efectos por el otro lado. Podemos ir por personajes tras personajes, nación y nación, y allí estaremos viendo cómo Dios obraba, pero todo esto que ocurrió en el pasado, Dios quiere dejarlo como ejemplo, como dice 1 Corintios 10, que allí tenemos en la cita, como ejemplo para nosotros, para caminar de una forma recta y también, como dice Romanos 15, para estimularnos a la esperanza. ¿Por qué somos llenos de esperanza? Porque vemos un Dios obrando en la debilidad de sus hijos, defendiendo a sus hijos, protegiendo a su pueblo, y nosotros podemos decir, hoy yo tengo esperanza porque ese mismo Dios que actuó antes, actúa hoy en mi vida. Entonces, esa es una razón para estimularnos a la esperanza y para advertirnos del pecado, y eso lo veremos mucho en la vida de Josué. De forma más particular, estudiaremos la vida de Josué debido a la importancia en la historia bíblica de su vida. Y Francis Schaeffer, un gran conocido teólogo de este siglo pasado, decía, Josué representa un puente entre los años donde Israel estuvo errante en el desierto y su establecimiento en la tierra prometida. Él está ahí en medio. La ley, la instrucción de Dios antes, cuando el pueblo estaba sin nación, y viene entonces Josué que nos brinda un puente ahora a un pueblo que está establecido ya en una tierra que le pertenece, dada por Dios, y cómo se vive esa ley que fue dada antes. Ese es el puente. También podemos ver que James Montgomery Boyce dice, su historia nos muestra que los propósitos de Dios nunca cambian, aunque las personas cambien. Importante. ¿Quién no diría que Moisés era la persona ideal para llevar y sacar a este pueblo de Egipto? ¿Quién no diría que él era el ideal también para entrarlos a la tierra prometida? Pero la realidad en la historia humana y en los planes de Dios es que las personas cambiarán, mas los propósitos de Dios no lo harán. Y no dependemos de una persona, no dependemos de las situaciones externas, sino del Dios que tiene propósitos eternos. También es importante estudiar
esta vida porque nosotros mismos nos podemos identificar con los retos y batallas que tuvo Josué para llegar a la tierra prometida, ya que nosotros también batallamos mientras vamos camino a la patria celestial que tenemos en Cristo. Tú y yo estamos en una jornada también, en un caminar que nos llevará a un lugar, y esa es la presencia de Dios y en todas las promesas que Él nos dio de guardarnos una morada, de estar con Él. Y la realidad es que tenemos luchas y la realidad es que tenemos retos. Y así como Josué, tendremos que enfrentarlos con el poder de Dios. Y por último, y creo que no menos importante, porque su vida nos revela más claramente al Dios que da la victoria en nuestras batallas. El objetivo de este curso no es enfocarnos en un hombre, sino en el Dios detrás de ese hombre. Cómo Dios sostuvo a este hombre, cómo Dios le entrenó, le capacitó para las situaciones, retos, adversidades que él iba a enfrentar. Y allí entonces es que nosotros podemos salir asombrados y a la vez transformados por un Dios que quiere hablar a nuestras vidas y también transformarlas. Comencemos entonces a hablar de Josué un poco. ¿Quién fue Josué? Josué, su nombre original era Oseas, como el profeta que está en la Biblia. En hebreo sería Joshea, que significa salvación. Pero Moisés más adelante le cambia el nombre y le pone Yehosea, que significa Dios o el Señor es salvación o el Señor salva. Yehosea, el término o la forma abreviada de ese nombre es Yeshua, que sería Josué en español hoy. Ese es el nombre de Josué, Yeshua. Y seguro ustedes habrán escuchado ya ese nombre en otro lugar tan importante como es el Nuevo Testamento. Nosotros vemos ese cambio de nombre en Números 13:16. Pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué, Yeshua. Nosotros vemos entonces que el teólogo Henry Ironside dijo: Josué es el mismo nombre que llevó nuestro bendito Salvador aquí en la tierra. El Yeshua del Antiguo Testamento es un tipo del Yeshua del Nuevo Testamento. Este Yeshua del Antiguo apuntaba a otro Yeshua más importante, más relevante, que era el Yeshua del Nuevo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era una sombra de lo que era la imagen original de nuestro Señor y Salvador. Y es importante cuando veamos a Josué, su historia, su vida, cómo ella apunta a la obra de nuestro Redentor y cómo Dios tenía eso en mente, aún en la vida de este hombre y soldado de Dios. El pastor y doctor Kim Riddlebarger dice lo siguiente: aunque Josué era un hombre pecador que necesitaba un Salvador, su papel de llevar al pueblo de Dios a la victoria sobre los cananeos prefiguraba la venida de Jesús, quien lleva al pueblo de Dios a la victoria sobre nuestros mayores enemigos, el pecado y la muerte, a través de la cruz y la tumba. Josué prefiguraba a este Salvador que iba no a rescatar un pueblo ahora ni a llevarlo a una tierra prometida terrenal, valga la redundancia, sino a un pueblo que lucharía con enemigos profundos y peores que son el pecado y la muerte, y vencería a través de la cruz y la tumba vacía en su resurrección. Ese es nuestro Salvador. Él continúa diciendo: mientras Josué conducía al pueblo de Israel a la tierra de Dios, les había prometido el mayor Josué, Jesús de Nazaret, nos conducirá a la ciudad celestial, una tierra de puro deleite, donde no hay más lágrimas, sufrimiento ni dolor, donde habitaremos para siempre en la presencia del Señor. Esa es la esperanza tuya y mía. Ese es el gozo interno que tenemos de un día estar con nuestro Señor y libre de toda la influencia del pecado que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro día a día y en el mundo que nos rodea. Y esto es prometido a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
El pueblo de Israel tenía una esperanza similar en una tierra prometida y era tener algo propio, pero también donde fluía leche y miel y podían tener paz y estar con Dios allí en ese lugar. Nosotros vemos que Josué es nacido en Egipto en medio de la esclavitud de los 430 años. Él nació allí, él es de la tribu de Efraín. Él es hijo de Nun y esta expresión, esta referencia a su padre se utiliza 30 veces en la Biblia. O sea que Nun, aunque no conocemos mucho de él, sabemos que es el padre de Josué y fue aquel que cuidó de Josué. Incluso era su primogénito, según Primera de Crónicas 7:27. Esto es importante, lo de primogénito, porque si tú y yo sabemos que él estuvo en Egipto durante la última plaga de Moisés, entonces nosotros podemos entender de que el clamor y el dolor por la pérdida de los primogénitos en ese tiempo pasó por la casa de Josué, pero él fue librado gracias a la obediencia de su familia, de su padre, de su madre, al poner, ¿verdad?, la sangre en los dinteles de las puertas, según la historia bíblica. Entonces Josué era uno librado de la muerte también, como todos los primogénitos de ese tiempo. Él fue ayudante de Moisés desde su juventud, dice la Biblia en muchos pasajes. También él fue soldado del ejército de Israel y lo veremos mucho en la historia de su vida. Él fue un espía designado, uno de ellos, designado para reconocer la tierra prometida. Y por último, y no menos importante, él fue el sucesor de Moisés como líder de Israel. Él tuvo que llenar los calzados que Moisés dejó en su muerte. Un peso que no sé si cualquier ser humano pudiera absorber, porque el legado de esa vida de Moisés es demasiado grande como para cargarlo humanamente. Pero Josué lo vivió y lo afrontó. Quisiera mostrarles un poco una línea de tiempo para que nosotros nos enfoquemos y nos ubiquemos dónde está la vida de Josué en la historia bíblica. Nosotros sabemos que Dios llamó a un hombre llamado Abraham para formar una nación, un pueblo. Incluso se recordarán, ¿verdad? Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y yo te llevaré a otro lugar. Y allí Dios le da muchas promesas a este Abraham y le habla, ¿verdad?, de que él iba a ser bendecido. Él iba también a tener una descendencia numerosa y que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Pero además de estas promesas, Dios le profetizó algo a Abraham que es muy importante para nuestra historia de hoy, de este curso. La palabra de Dios dice en Génesis 15, dice, ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros. Oye, todavía Israel no se había formado. Ya Dios dijo, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Dios prometiendo de que este pueblo iba a ser esclavizado, pero que volverían nuevamente. ¿Cómo se dio eso? Bueno, la historia continúa. Después Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Uno de ellos es el elegido o el hijo de la promesa, Isaac, donde Dios prueba a Abraham al pedirle a su hijo y Abraham pasa la prueba de fe. Isaac tiene también a dos hijos, Esaú y Jacob. El mayor era Esaú, pero Jacob toma la primogenitura y entonces la promesa de Dios sigue a través del linaje de Jacob, quien tiene varios hijos, pero uno de ellos es su favorito porque es a través de su esposa favorita, Rebeca, y tiene a José. Y allí ustedes recordarán, algunos de ustedes, que él le hace una vestimenta especial a José para hacerlo sentir bien. Sin embargo, los hermanos tienen celos y José es vendido a mercaderes que lo llevan a Egipto y allí Dios le bendice a través de
muchas penalidades, muchas pruebas, muchas dificultades, pero Dios lo bendice tanto que llega a ser casi el primer ministro de Egipto. Y Dios utiliza entonces a Josué para librar a su padre y a su casa, que ahora es Jacob, ¿verdad? Israel, viene donde José con sus hermanos que lo habían traicionado y son protegidos por José debido a una hambruna grandísima de ese tiempo. Y entonces el pueblo de Dios pasa de Canaán a Egipto. Y allí la historia nos habla de que fue esclavizado, de que fue martirizado y que entonces Dios envió a un Salvador, a uno que lo iba a librar en Moisés, como lo hizo con prodigios, con milagros, con obras increíbles que lo libraron de Faraón y que entonces sale en camino de Egipto de nuevo a Canaán. Y es allí donde nos encontramos a Josué. Le toca ahora la responsabilidad de llevar a este pueblo al lugar que Dios prometió, no una generación atrás, no, sino casi 500 años atrás en la persona de Abraham. Ahora le toca a Josué llevar a cabo esa gran promesa de que volverían a Canaán. Eso es una responsabilidad bien grande. Y quería subrayar eso que dice este verso en Génesis 15 que leímos. Dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Por un lado, Dios estaba cumpliendo la promesa de una tierra prometida a su pueblo. Sin embargo, por el otro lado, Dios sabía que estos amorreos, o sea, los cananeos, eran hombres de gran iniquidad y que Dios usaría al pueblo suyo para juzgar la iniquidad de estos amorreos y cananeos. Increíble. Y cuando usted ve entonces en la historia y la vida de Josué cómo Dios de forma radical expulsa, aniquila en muchas ocasiones a estos pueblos, no eran porque eran personas buenas, no. Dios acumuló durante 400 y pico de años la iniquidad de estos pueblos y llegó el día en que Dios pasaría su juicio. Comenzamos entonces en lo que queremos tratar acerca de Josué. Dios llama a Josué, ya hablamos de ese momento un poco de su llamado. Ahora te toca a ti, Josué. Moisés murió, es tu turno. Pero Dios, como así hace en nuestras vidas, Él capacita, entrena, habilita a todo aquel que llama. La gran responsabilidad de Josué entonces era seguir el legado de Moisés. Y quisiera que ustedes escucharan lo que se describe acerca de Moisés en Deuteronomio 34, del 10 al 12. Dice así: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Nada más y nada menos, ese era el legado que Moisés dejó. Un hombre que no hubo nadie como él, dice la palabra de Dios. Y esto era lo que Josué recibía. Imagínense. Además de esto, dentro de su responsabilidad, también podemos ver que él tenía que completar la tarea de poseer la tierra, de desalojar a los enemigos que ocupaban esa tierra. Y la palabra de Dios en Deuteronomio 7 nos habla de cuáles eran esos enemigos. Los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Casi 7 naciones que eran expertas, más numerosas, tenían armas muy diferentes a lo que era el pueblo de Israel. Además de eso, dentro de su gran responsabilidad, tenía la de liderar a un pueblo como Israel a cumplir la ley de Dios. Y Dios describe que este pueblo era de dura cerviz, era rebelde. Y Moisés lo había vivido de esa forma. Ahora Josué tendría que afrontar ese gran reto. Vamos a resumir ahora un poco de cómo Dios entrenó a Josué. Y es importante
que nosotros prestemos atención a esto, porque como usted verá, estos acontecimientos que vamos a ver ahora ocurrieron antes de que Dios lo llamara a liderar, a llevar al pueblo a la tierra prometida. Y aquí hay un principio muy importante para nuestras vidas, y es que Dios no desperdicia ningún evento, situación de nuestras vidas, sino que lo utiliza para formarnos y capacitarnos para lo que Él tiene para nosotros en el futuro. La primera historia, o el primer evento que vamos a encontrar en la vida de Josué, incluso es la primera ocasión que él sale registrado en la Biblia, es la batalla de Amalek. Es la primera pelea registrada de Israel desde que salió de Egipto, y también la de Josué. O sea que este pueblo no había peleado nunca en su vida contra otro pueblo. No eran guerreros, no eran entrenados para nada de eso. Y entonces se encuentran aquí con esta lucha y esta batalla. Josué comienza entonces a conocer cómo es que se ganarán las batallas en Dios. Y vemos cómo Dios, cómo se registra lo siguiente en Éxodo 17. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Esta es una imagen muy importante y me imagino que debió estar grabada en la mente de Josué. Primero recibe una orden y la palabra de Dios dice: hizo como Moisés lo dijo. Y si usted subraya esa parte, usted verá eso repetido continuamente en la vida de Josué. Era un hombre obediente y con la obediencia verdadera, que es la obediencia que se hace de forma inmediata. Hacía lo que se le mandaba según la orden de Dios. Y Josué emprendió esa batalla. Pero conociendo la historia de esa pelea, nosotros sabemos que cuando Moisés levantaba sus brazos, Josué y el pueblo prevalecían contra Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, ellos perdían en la batalla. Al final, dos hombres, Aarón y Hur, vienen y le ayudan y la batalla es ganada. Pero en la mente de Josué debió quedarse grabado que no fue tanto porque él peleó bien o sus espadas o su ejército, sino por el hombre que estaba allá arriba en la colina, con los brazos levantados, clamando al Dios Todopoderoso, que esa batalla se ganó y no por sus fuerzas. Dios entrenando a Josué. Y aquí podemos ver dos lecciones en esta primera escena del entrenamiento de Josué. Lección de número 1. Cuando Dios nos pone en medio de luchas y batallas en nuestras vidas, lo más importante no es el cúmulo de experiencia que tenemos, sino contar con el apoyo del Dios en quien creemos. Amado, Dios nos pondrá esas batallas y a veces pensaremos: es que no tengo experiencia, es que no sé cómo lidiar con esto. O por el otro lado, sí la tengo, yo sé todo lo que hay que hacer. Pero Dios no se basa en ello para darnos la victoria o prosperarnos en ese sentido, sino el asegurarnos que contamos con el apoyo de ese Dios en quien creemos. La segunda lección que podemos ver allí es que la batalla y la victoria no son del pueblo, no son de Josué, no son de nosotros. La batalla y la victoria es del Señor. Mi parte es confiar y obedecer lo que Él me dijo que hiciera. Esa es tu parte y esa es mi parte. Y esa es la primera lección o entrenamiento que Dios quiere darle a Josué antes de llamarlo. Siguiente evento. Nosotros vemos entonces en el momento siguiente que Josué aparece en la palabra de Dios es en Éxodo 24, donde Moisés recibe la ley en el monte Sinaí. Un evento glorioso, ¿verdad? Donde vemos nubes, relámpagos, truenos y el pueblo desde lejos. En fin, nosotros podemos ver que todo el pueblo debía quedarse debajo, incluyendo incluso los líderes, los ancianos. Pero Dios registra en Éxodo 24, y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.
Y se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Escuchen bien, ¿quién estaba allí? Josué. Los ancianos no subieron, el pueblo no subió, Moisés sube y le pide a su ayudante, acompáñame. O sea que Josué fue testigo de primera mano de la entrega de la ley de Dios y cómo Moisés habló con Dios en ese momento. Incluso en Éxodo 32 podemos ver que él fue el primero en ver a Moisés y a la ley de Dios escrita. ¿Qué pudo haber quedado en la mente de Josué antes de que él fuera llamado? Incluso seguro ni lo pensaba que sería llamado en ese momento. Aquí podemos tener otra lección. Este Dios que va a revelar la ley pone un límite, pone un cerco, un vallado y deja al pueblo y los ancianos desde lejos. Este es un Dios santo. Todo lo que Él es y hace muestra su santidad y por tanto yo debo andar y vivir con temor, reverencia ante Él. Esto es lo primero que Josué ve. El pueblo no se puede acercar, los ancianos tampoco. Dios es santo. Lo siguiente que podemos ver como lección es: Dios no es solo el que pelea mis batallas, sino que Él es el Dios de la ley. La relación de Dios con su pueblo tiene un marco de referencia escrito que yo debo conocer y obedecer. Dios tiene parámetros para relacionarse. Eso debió estar en la mente de Josué y en nuestra mente debe estar. Dios no se relaciona con nosotros basado en nuestras emociones, en lo que el mundo piensa, en lo que nosotros argumentamos. No, Dios dejó claramente sus parámetros, sus fundamentos, sus principios, su ley, para que el hombre se relacione con Él y pueda entonces agradarle. A veces escuchamos personas diciendo, no, es que Dios es mi papá y Él me entiende. Y a veces bromeamos con esas cosas y hacemos lo que queremos. Pero ese papá o ese Dios no es como cualquier otro. Él es el Dios santo, 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 que pide que se acerquen a Él con esa santidad y bajo los parámetros de su ley. Y eso estuvo en el corazón de Josué como entrenamiento. Y debe estarlo en el nuestro para relacionarnos con nuestro Dios. El tercer evento que podemos ver como parte del entrenamiento de Dios a Josué es que Dios, Moisés y Josué se encuentran en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión en medio del desierto donde el pueblo de Dios recibía a Dios, si podemos decirlo, de una forma única y especial. Era una tienda, ¿verdad?, donde Dios descendía en nube y allí Dios hablaba con Moisés, como se registra en este pasaje, Éxodo 33. Dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés se regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¡Wow! Dios hablaba con Moisés, Josué estaba allí, cerca. Y una tienda, ¿verdad?, hecha de tela, es seguro, él escuchó muchas conversaciones de esas que Dios tuvo con Moisés. Allí Josué fue testigo del valor que Moisés le daba a la presencia de Dios cuando Moisés en este mismo capítulo, versos anteriores, dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Dios pensaba ofrecerle a un ángel para que las acompañara en el trayecto a la tierra prometida y Moisés dijo, no, yo quiero tu presencia. Y Josué estaba allí escuchando y viendo el valor, el aprecio que Moisés le daba a la presencia de Dios para su vida. Y aquí hay una lección para nosotros hoy. Somos el pueblo de Dios porque Él está con nosotros. Sin su presencia no somos nada. Si tú te pones a pensar un poco, hermano, el atrevimiento de Moisés al decirle, si tú no vas con nosotros, no nos iremos de aquí. ¿Te has puesto a pensar que él estaba en el desierto en ese momento? Y que lo que estaba delante era la tierra prometida. Por tanto, Moisés le estaba diciendo a Dios, yo prefiero el desierto, pero contigo, que la tierra prometida, pero sin ti.
Dios había marcado la vida de este hombre Moisés de una forma tal que él valoraba el que Dios estuviera con él de forma manifiesta, abriéndole el camino, que él no negociaba eso por nada. Y la pregunta es si tú y yo valoramos eso de la misma forma. Si tú y yo negociamos el que Dios mejor me dé la tierra prometida o las bendiciones, y no importa que Él esté lejano en mi vida y mi relación con Él esté apagada. Eso no era lo real en la vida de Moisés y lo que Josué aprendió de él. Lección número 6 que podemos ver entonces en cuanto a esto de la presencia de Dios. La victoria en la batalla de nuestras vidas depende de que Dios esté con nosotros. Josué lo sabía, Moisés lo sabía y por eso entonces clamaban por esa presencia. Incluso, como veremos la semana que viene, en el excelente llamado que Dios da a Josué, Dios le promete esa presencia para lograr la tierra prometida. El último evento, incluso en Romanos podemos ver, ¿verdad? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El último evento que podemos ver que sirvió de lección para Josué antes de llamarlo es cuando Dios le ofrece a Moisés el que 70 hombres sean llenos del espíritu que tenía Moisés para que le ayuden con la carga de liderar al pueblo. Y estos hombres, estos 70 hombres de los ancianos de Israel, profetizan en ese momento, o sea, hablan de parte de Dios al pueblo y ayudan a Moisés. Sin embargo, la historia registra de que estos hombres cesaron de hacerlo y no lo volvieron a hacer más. Moisés seguía siendo el líder. Y en una ocasión, 2 de estos hombres se quedaron en el campamento y siguieron profetizando. Y Josué ve a estos 2 hombres hablando y no se queda tranquilo y va a donde Moisés con celos, porque estos hombres están hablando al pueblo en lugar de Moisés. Y dice la Biblia lo siguiente en Números 11. Entonces respondió Josué y dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Josué, no tengas celos por mí. Esto no se trata de mí. Se trata del Dios que nos puso aquí. Y si Él quiere llenar de su espíritu a todo el pueblo, yo no tengo ningún problema. Así que tú no tengas problema. El show, la atención es para Él, no para mí ni para ningún líder. Y aquí vemos grandes lecciones en la vida de Josué que pasan a nosotros hoy. Lección número 7. Aún la persona más preparada, con muchos talentos o experiencia, necesita la ayuda de otros. Dios le ofrece a Moisés 70 hombres que le ayuden. Y es importante esto. No importa lo que tenga, las habilidades que tenga, Dios diseñó nuestras vidas para ser ayudados por otros. La siguiente lección es: el siervo de Dios no hace las cosas para acaparar la atención sobre él, sino para ponerse detrás del telón y que Dios sea que obre. ¿Te imaginas eso? En el entrenamiento de un líder que iba a ser el más famoso en ese tiempo, cómo Dios le habla diciendo: no importa quién tiene la voz aquí cantante, lo importante es que Dios hable. Y entonces este siervo de Dios aprende de que él no debe acaparar la atención, sino ponerse detrás y que Dios sea el protagonista. La lección número 9. La humildad es una característica intrínseca de todo aquel que conoce y sirve a Dios. Josué lo tuvo que aprender. Josué debió aprender de que Moisés no quería todo el protagonismo y la fama. Y eso en muchos líderes, muchos siervos, en muchos hombres y mujeres de Dios necesitamos aprenderlo. Jesucristo decía, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es parte de todo hijo de Dios que le conoce. No hay forma de que un hijo de Dios quiera ser aquel que todo el mundo aplaude o que todo el mundo le busque. No, el hijo de Dios a veces se sentirá incómodo con eso y llevará a la gente a buscar a Dios en lugar de él. Y eso hizo Moisés y eso aprendió Josué. Vamos a resumir
este entrenamiento que Dios le da a Josué antes del llamado. Y tenemos aquí la lección. Lección número 1. Lo más importante en nuestras batallas es contar con el apoyo de Dios, no tanto con los años de experiencia. Lección número 2. La batalla y la victoria son del Señor. Mi parte es confiar y obedecer. Número 3. Dios es santo. Debo andar y vivir con temor, reverencia delante de Él. Él es el Dios de la ley. Oigan bien, Dios se reveló a través de una ley escrita. La relación con Él es basada en esa ley que yo debo conocer y obedecer. Somos el pueblo de Dios porque Él habita, se manifiesta en medio de nosotros y sin Él, sin su presencia, no somos nada. Las últimas lecciones que ya hablamos y las estoy repitiendo para que queden en nuestra mente más fresca. La victoria en la batalla depende de que Dios esté con nosotros. Aún la persona más preparada necesita la ayuda de otros. El siervo de Dios no acapara la atención, se la da a Dios. Y por último, la humildad es una característica intrínseca de todo aquel que conoce y sirve a Dios. Este fue el entrenamiento de Dios a Josué antes de llamarlo. Dios entrena a aquel que llama. Y yo quisiera dejarte con una pregunta para cerrar. ¿Cuál ha sido el entrenamiento en tu vida a través de las situaciones, las etapas, bendiciones, pruebas que Dios ha dejado en ti como parte de una habilitación, capacitación para lo que tienes ahora en tu vida? Algunos de nosotros somos padres, madres, que tenemos el reto de criar, de educar y de pasar la verdad de Dios. Eso es un reto bien grande. Pero ¿qué Dios te ha dado que necesitas ser como fundamento para tú levantarte y hacerlo con confianza? ¿Qué Dios te ha dado para la labor que te ha dado en la iglesia, en tu trabajo o en toda circunstancia donde estás en tu familia? Dios prepara a aquel que llama y Dios ha llamado a todo hijo de Dios a servirle, a representarle, a proclamarle. Así que en estas lecciones de la vida de Josué, tú y yo nos vemos reflejados. Para cerrar, hermanos, quería mostrarles la agenda de nuestro curso. Hemos hablado el tema número 1 y en la siguiente semana estaremos hablando de la excelencia del llamado de Dios y continuaremos hasta el final.